Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nos complace muchísimo saludarlos nuevamente en el podcast de Giro Salud de Girón Social. Este es ya el capítulo número 17, una nueva versión donde seguiremos hablando de temas de salud y bienestar que les van a ayudar en su diario vivir. Recuerden, cada viernes sale un nuevo capítulo, cada viernes esperamos contar con su compañía. Aquí arranca un nuevo capítulo, el 17, con el gran Mao Torres, la dirección de Edson Torres y quien les está hablando, César Vecino. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast saludable. En el capítulo número 17 hablaremos, muy atentos, pendientes, de el autismo. Este es el tema del día en el podcast saludable. Como es costumbre, Mauricio Torres nos tiene datos de calidad entregados en su gran mayoría por la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Las características pueden detectarse a la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. El podcast saludable. Para hablar del tema del día, como lo hemos hecho en los 16 capítulos anteriores, hemos invitado a una profesional. Ella es Mayra Colmenares, fonoaudióloga de la IPS Giro Salud del programa Girón Social, que siempre está muy presta a atender las solicitudes de la comunidad, tanto en las instalaciones, en la Alameda de las Nieves, como en los diferentes hogares, con el programa Rehabilitación en Casa. Nuestro invitado del día en el podcast saludable. Hola Mayra, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente al podcast saludable. Hola César, buena tarde, gracias por la invitación, es un placer estar aquí el día de hoy. Bueno, ya es la segunda vez, ¿no? Exactamente. ¿Qué hablamos la primera vez? La primera vez hablamos un poco sobre la fonoaudiología y nos enfocamos en hablar sobre el lenguaje y pues cómo influyó la pandemia en el desarrollo del lenguaje de los niños. Bien, hoy vamos a hablar del autismo. ¿Qué es el autismo, Mayra? Bueno, César, el autismo, el nombre correcto es trastorno del espectro autista y sus siglas son TEA. Entonces, como tal, el autismo es una alteración del neurodesarrollo de los niños que se da desde la infancia y puede acompañarlos durante toda su vida. Como tal, no es una enfermedad, sino es algo que se va desarrollando con múltiples áreas en las cuales se puede afectar, como la comunicación, la interacción social y la parte del comportamiento también. Bueno, vamos aclarando conceptos. No se le debe llamar enfermedad entonces. Exactamente, el autismo no es una enfermedad porque pues primero no tiene una cura específica, directamente no hay medicamentos o tratamientos directos que puedan curar el autismo. Sí, entonces no es una enfermedad, sino es un conjunto de comportamientos o un conjunto de síntomas que puede llegar a tener un usuario. En el inicio del podcast, Mayra, Mao Torres nos entregó un dato muy interesante de la Organización Mundial de la Salud en el que decía que a temprana edad se diagnostica el autismo, pero exactamente a qué edad para que la gente lo tenga en cuenta y de pronto no entre en confusión y se acelere quizás en llevar al niño a temprana edad y lo pueda confundir con otra patología, por ejemplo. Bueno, César, esa pregunta es muy importante porque muchas veces se tiende a confundir el autismo con otras patologías o otras alteraciones del desarrollo. Comúnmente nos llega a consulta, digamos, padres, por ejemplo, de niños de 2 años aproximadamente y me dicen, no, es que mi hijo no habla, ¿será que tiene autismo? Entonces ahí entramos a mirar de que pues es una edad muy temprana para poder determinar el autismo. Normalmente cada país tiene un protocolo y un reglamento diferente, pero en Colombia es a partir de los 4 años que se puede entrar a hablar de un autismo, después de que varios profesionales vean al usuario y dependiendo de ciertas pruebas se puede determinar si tiene o no las conductas del autismo. Mayra, he leído que la evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores como causas del autismo, entre ellos los genéticos y los ambientales. ¿Es verídica esa información? Bueno, César, como tal a la fecha todavía no hay una causa específica por qué se produce el autismo e incluso hay muchos mitos. Hay mitos de que algunas vacunas generan autismo, hay muchos mitos respecto a eso. Sin embargo, a la fecha todavía no hay una causa con exactitud de por qué se genera. Sin embargo, hay las teorías que tienen mayor como relevancia son las que hablan de la parte genética y ambiental, incluso también pues hereditaria. Bueno, recordándole a la gente que nos está escuchando acá en el podcast que estamos en las redes sociales. Usted, por ejemplo, ha estado muy activa en TikTok, en Facebook, en Instagram, siempre entregando contenido de calidad, por ejemplo, con el lenguaje de señas recientemente. Así que la gente que quiere seguir adquiriendo conocimiento, de pronto
aprendiendo cosas nuevas sobre la salud y el bienestar, sin duda tienen una gran opción en nuestras redes sociales. Recuerden, Facebook, Instagram, TikTok y también estamos en YouTube, al igual que el Spotify, donde estamos con el podcast saludable. Bueno, en estos momentos, Mayra, le damos paso a un dato relevante que aparece a continuación. El dato del día. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Estamos de vuelta en el podcast saludable con Mayra Colmenares, fonoaudióloga de Girón Social, como invitada principal. Mayra, hablemos de los síntomas. ¿Cuáles son las primeras señales que se presentan en un niño que tiene autismo? Bueno, César, como tal en el autismo es importante tener en cuenta 3 pilares, ¿no? El primer pilar es la comunicación, el segundo es la parte de la interacción social y el tercero es la parte de los comportamientos, ¿sí? Entonces, se tiene que mirar todos estos aspectos para poder determinar si algún niño tiene o no autismo, ¿sí? Una de las principales características, claro, algo acá importante por aclarar, no todos los niños con autismo son iguales. Por ejemplo, hay algunos que tienen mayor síntomas que otros realmente tienen unos síntomas muy leves, ¿sí? Entonces dentro de lo más común o lo más general está de que tienen poco contacto visual, es decir, son niños que no se interesan por mirar los objetos, las personas, les gusta hacer uso de los juguetes pero de forma incorrecta. Ejemplo, tiene un carrito y no lo va a rodar como normalmente se rodaría, sino podría jugar a girarle las ruedas o a ponerlos en filas, ¿sí? O sea, les dan un uso diferente a los objetos. Otra característica muy común es que caminan en puntas. También son niños que tienen dificultad en poder expresar sus emociones o sus sentimientos mediante el lenguaje, ¿sí? Son dentro de los síntomas más comunes. También es importante recordar que se puede afectar también la parte de la interacción social. Asimismo, pues pueden ser niños que presentan un lenguaje muy repetitivo, lo que comúnmente se conoce como ecolalias, que es decir, por ejemplo, yo le voy a decir al niño, hola, ¿cómo estás? Y él me va a responder, hola, ¿cómo estás? Simplemente va a repetir lo que escucha, más no está comprendiendo lo que se está hablando o comunicando. ¿Cómo se llama? Ecolalias. Ecolalias. Asimismo, también pueden presentar estereotipias, que las estereotipias son movimientos repetidos con las manos, es decir, por ejemplo, vemos un niño que tiene demasiado interés en girar sus manos y observarlas, o algún movimiento corporal específico, ¿sí? Normalmente hacen esto para poder regularse o satisfacer alguna necesidad corporal que tengan, ¿sí? También otra de las características comunes o de los síntomas del autismo es que son niños con poca expresión, es decir, no hacen muchos gestos, son muy planos en sus interacciones y además ya cuando tienen un lenguaje utilizan un tono de voz muy particular, es decir, no hablan normalmente en un tono común, sino tienden a hacerlo un poco más agudo o más grave. Bueno, estos son los datos realmente que valen la pena y por los cuales nosotros iniciamos este proyecto que se llama el Podcast Saludable de Giro Salud y del programa Girón Social, es que la gente sepa cómo actuar, qué hacer, que la gente tenga la información necesaria entregada por profesionales para que realmente actúen de la mejor manera, acudiendo siempre obviamente a los profesionales, pero que ellos estén enterados absolutamente de todo o por lo menos de lo más importante y sepan cómo llevar a cabo la recuperación de alguna enfermedad o el proceso de algún diagnóstico como el autismo. Bueno, Mayra, trasladémonos a la realidad, algo que a mí me gusta hacer mucho para que la gente se pueda familiarizar más rápido y de la mejor manera. Voy con mi esposa a donde un profesional y ya después de un par de consultas me confirman y me ratifican que mi hijo tiene autismo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer como familia, como pareja, para llevar el proceso de nuestro hijo? Bueno, lo más importante es concientizar sobre qué es el autismo y que también los padres puedan entender de que, como decíamos antes, no es una enfermedad, sino es algo que va a estar presente toda la vida en su hijo, ¿sí? Obviamente la idea es que cada vez sea en menor grado la afectación, ¿sí? Es importante hacer un acompañamiento terapéutico no solo en el área de fonoaudiología, sino de forma integral, acompañado con psicología y terapia ocupacional, que son las áreas en las cuales requiere más apoyo el paciente, ¿sí? Y poco a poco ir desde casa estableciendo rutinas y hábitos para que sea más fácil para este niño con autismo poder comprender su mundo y poder interactuar en él.
Sí, todos los niños con autismo son muy diferentes. Hay algunos que tienen, por ejemplo, ciertas conductas o ciertos estímulos que les generan alteración, entonces se tiene que entrar a mirar de forma específica con cada paciente cuáles son los intereses y también cuáles son los rechazos que puede llegar a presentar. Y siempre es muy importante en los niños con autismo buscar la mejor forma de poder establecer una comunicación. Es decir, a veces nos pasa que no, el niño no habla, pero es importante recalcar que el lenguaje no es solo palabras, el niño también puede ser parte de su entorno y comunicar no solo con palabras, sino con gestos o con una comunicación alternativa que le garantice y le posibilite a él ser parte del entorno y no simplemente estar aislado, sino que pueda ser parte de su familia y demás. Quiero resaltar, Mayra, y resaltarle a la gente que no solamente solamente es un profesional quien atiende el tema del autismo, ¿no? Por ejemplo, usted como fonoaudióloga lo atiende o lo trata, lo lleva a cabo, pero también, por ejemplo, un psicólogo es fundamental en ese proceso, ¿no? Importantísimo porque, como lo decíamos antes, también hay una afectación comportamental, es decir, ellos tienen dificultad en regular sus emociones, en poder regular ciertos cambios de la rutina, entonces el acompañamiento con psicología es importantísimo en los pacientes con autismo. Capítulo número 17 del podcast Saludable, estamos hablando de el autismo. Mayra, me encontré con esta información, ojo, una psicóloga colombiana de muchísimo reconocimiento que vive en Suecia, está radicada en Suecia, se llama Heidi Sánchez Mattsson, realizó un estudio con padres de Colombia y Suecia que tienen hijos con autismo y encontró que la gran mayoría están más propensos al estrés. Sobre todo, dice ella, o el estudio mejor, por la estigmatización que viven sus hijos. ¿Usted percibe eso en los casos que llegan los papás estresados, que no saben cómo actuar, que viven muy preocupados por lo que la gente dice, o por de pronto cómo tratan a sus hijos, ya sea en el colegio, en el barrio, en la familia? ¿Lo percibe, Mayra? Sí, César, es algo muy importante y algo particular con el autismo es que pues las personas con autismo normalmente físicamente no tienen alguna alteración, entonces ha pasado que está un ejemplo, están en el cine, un ejemplo, y ven que el niño hace una pataleta, las demás personas pues no entienden que es un niño con autismo y lo van a criticar a los padres, los van a juzgar, ¿sí? Entonces hay mucho estrés por parte de ellos, se sienten con mucha carga y más de que la vida en autismo no va a ser nunca la vida normal de otro paciente. Ir al cine, ir a un parque, ir a peluquearse el cabello es un reto grande para un niño con autismo y no solamente para el niño, sino también para toda su familia y todo su entorno. ¿Cuál es la recomendación que usted les hace hoy a los papás que de pronto nos están escuchando o quienes están interesados en el tema para que puedan también orientar a alguna persona que tenga un hijo o una hija con autismo? Yo sé que son muchas recomendaciones, pero hoy ¿en cuál usted se quiere enfocar, Mayra? Bueno, lo más importante es conocer cada niño y conocer cuáles son los intereses particulares, establecer siempre una rutina, es decir, las personas con autismo tienen una dificultad muy grande en poder procesar los cambios repentinos, ¿sí? Entonces siempre es importante anticiparlos, es decir, antes de hacer algo que el niño esté enterado qué se va a hacer, establecer una rutina clara, contarle qué se va a hacer, cómo se va a hacer y también pues normalmente los niños con autismo tienen algún objeto o alguna actividad que les genera tranquilidad, entonces el padre debe identificar qué es lo que más le gusta. Ejemplo, hay niños que les gusta, por ejemplo, andar con un peluchito, entonces el niño anda con su peluche a todo lado porque si de pronto se llega a alterar, ese es el objeto que le va a dar calma. Entonces cada padre debe de pronto reconocer cuál es el objeto que le ayuda al niño a poder regularse y sobre todo pues siempre mantener la calma. Es la parte más difícil, pero pues a la final es lo más importante, poder mantener la calma y ponerse en los zapatos de este niño y poder entenderlo a él, ya que para ellos es un poco más complicado entender las cosas normales y naturales del día a día. La calma y el conocimiento, dos de las recomendaciones que hace Mayra Colmenares como profesional en la fonoaudiología para los niños que tienen autismo. Es decir, para los padres que tienen a sus hijos con autismo deben tener en cuenta estas recomendaciones. Bueno, Mayra, es el momento en el podcast saludable de lo más importante que son los usuarios. Vamos a escuchar a quienes van a Girón Social, a la IPS Giro Salud, en busca de una ayuda y afortunadamente se encuentran con calidez humana y profesionalismo. En el podcast saludable es tiempo de nuestros usuarios. Nos acercamos a solicitar, a pedir la ayuda en Girón Social del servicio jurídico debido a la situación que teníamos y realmente encontramos un apoyo total y en todo sentido de una manera tan especial, una entrega fuerte
incondicional y realmente estamos muy agradecidos, mi esposa y yo, de que gracias a esta gestión que está haciendo pues Girón Social pudimos conseguir realmente lo que veníamos a buscar, sin ánimo de lucro, sin pedirnos nada, sin tener nada a cambio, solo el buen corazón de la persona que nos asesoró, de su amabilidad, de su entrega y del sacrificio que ella hizo también en este proceso. Y como le digo nuevamente, eternamente agradecidos por existir esto que le ayuda al pueblo, esto que realmente le da la oportunidad al que no tiene. Y es maravilloso poder contar con Girón Social. El podcast saludable. Regresamos al podcast saludable. Mayra, la gente está muy contenta, ¿no? Lo mismo me imagino que es con usted, ¿no? Y con todos los profesionales de rehabilitación integral, con toda la gente que trabaja a su lado. Así es, César, cada día trabajamos porque cada atención sea de la mejor manera posible, siempre con un saludo cordial para cada uno de nuestros pacientes y con la forma más profesional para poder atenderlos cada día. Ya le voy a preguntar porque yo la he acompañado a usted a varios casos exitosos o procesos que usted está llevando y que, hombre, la gente queda muy feliz porque el trabajo es muy bueno, pero además lo más importante es que ven los resultados. Hasta el momento con el trabajo que hace usted, que hace Rubén, que hace Camila, que hace Celeste y que hacen todos los profesionales en Girón Social, en la IPS Giro Salud. Mayra, ¿cuáles son los tipos de autismo? Bueno, como tal hay varios tipos de autismo. Está el autismo típico, el cual no tiene de pronto alguna otra alteración. También está el autismo tipo Asperger. Este es caracterizado porque son niños que tienen un poco más de funcionamiento, es decir, son niños que tienen un lenguaje incluso muy avanzado, solo que al momento de interactuar tienen gran dificultad. También está por otra parte el síndrome de... Haga una pausa, Mayra, mientras usted termina ahí de contarnos cuáles son los tipos de autismo. El de Asperger es el que normalmente llaman el síndrome de los niños genio. Generalmente, comúnmente los niños con Asperger tienen un interés particular en ciertos objetos o ciertas temáticas. Entonces, por ejemplo, podemos tener un niño con Asperger que puede saberse toda la clase de dinosaurios y contarte todo sobre eso y una capacidad interesante en poder retener mucha información. Entonces, normalmente son niños que tienen un coeficiente intelectual muy bueno, solo que tienden a ser un poco más introvertidos, más tímidos y tienen una dificultad muy grande al momento de interactuar. Bueno, el lenguaje en el desarrollo del lenguaje infantil, el autismo, ¿cómo se relaciona y cómo de pronto afecta a esta área? Bueno, como tal, el lenguaje es una de las áreas más afectadas en el autismo, sobre todo, ¿por qué? Porque por una parte están los niños que no hablan o son hablantes tardíos y por otra parte están los niños que ya tienen un lenguaje, pero como lo decíamos hace un tiempo, es un lenguaje repetitivo, un lenguaje con ecolalia que no va a permitir una comunicación correcta, ¿sí? También por otra parte están los niños que tienen ya un lenguaje un poco más estructurado, pero tienen dificultad en comprender ciertas cosas del lenguaje o ciertas reglas sociales. Por ejemplo, muchos niños con autismo tienen una dificultad marcada en poder comprender, por ejemplo, cuando se les dice algo en un doble sentido o cuando se habla, un ejemplo, yo puedo decir, ay no, estoy que me muero del hambre. El niño realmente va a entender que me estoy muriendo de hambre. Entonces con ellos es importante entender cómo poder comunicarse para que no se creen de pronto errores en la comunicación. Muchas veces los niños con autismo no logran verbalizar, es decir, no logran tener un lenguaje oral, pero se pueden comunicar a través de gestos, a través de lo que se conoce como la comunicación aumentativa alternativa, que es con imágenes, con un tablero de comunicación que le garantiza que ellos puedan hacer uso de su lenguaje en su entorno. Bueno, eso referente al lenguaje, ¿en el área intelectual es igual o hay un patrón generalizado? No hay ningún patrón, ya que pues cada niño puede llegar a presentar un coeficiente intelectual muy diferente. Y es algo que quiero recalcar, de que cada niño con autismo es muy diferente. Yo puedo tener incluso dos niños de la misma edad que han estado, por ejemplo, en el mismo colegio, que viven en situaciones similares y ambos están diagnosticados con autismo, pero cada uno va a tener
una afectación diferente y también en la parte cognitiva. Y algo también importante para recalcar es que, como lo decíamos hace un tiempo, el autismo no es una enfermedad, pero puede ir acompañada de otras. Por ejemplo, podemos tener un niño que es síndrome de Down, pero también puede tener autismo. Entonces puede que su coeficiente intelectual se vea afectado, pero no netamente por el autismo, sino por sus otras patologías que ya tiene, digamos, de antes. Bueno, Mayra, le tengo 3 de recomendaciones en estos momentos en el podcast saludable. Los 2 primeros son el de la farmacia para que adquieran sus medicamentos a muy buen precio allí en la IPS Giro Salud, la farmacia del programa Girón Social, y también el servicio de laboratorio en casa para que los profesionales vayan y le tomen sus exámenes en la comodidad de su hogar. Pendientes al número, agenden su cita aquí, 607-615-8062, 607-615-8062 a las extensiones 1001 y 1002. La tercera se la entrego en unos minutos. Bueno, continuamos hablando, Mayra, del tema principal, que es el autismo. En el capítulo número 17, el tiempo se pasa volando. Cada tema es demasiado importante porque involucra a muchísimas personas y siempre lo repito, si de pronto no nos involucra directamente, hombre, si tenemos algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana a la que le podemos entregar esta información, o por lo menos le podemos contar que en Girón Social hay personas que le van a entregar todo el apoyo necesario para tratar los diferentes temas, por ejemplo, el de hoy, que es el autismo. Mayra, continuamos con la realidad, con lo que deben hacer los papás. ¿Con qué se encuentran, por ejemplo, los papás de un niño con autismo a la hora de enfrentar el proceso de formación académica? Bueno, en la parte académica hay muchos retos, ya que siempre se debe adaptar el entorno al niño, ¿sí? Entonces, en esa parte académica puede que haya niños que requieran un apoyo escolar, que requieren de un tutor, e incluso hay niños que pueden desarrollar su desempeño escolar sin ninguna dificultad. Siempre es importante tener en cuenta, valorar a qué colegio va a estar el niño, si es posible un colegio que sea pequeño en el cual puedan estar los docentes muy pendientes del niño para ayudarle a que ese proceso sea mucho más fácil. Y siempre algo muy importante, en muchos casos del autismo, ellos requieren que la información sea un poco más segmentada, entonces al momento de comprender ciertos conceptos o cierta información académica, deben tener un apoyo extra para poder comprender todo de la mejor manera y que sea mucho más fácil para ellos. Bueno, perfecto. Mayra, vamos llegando ya a la parte final del capítulo número 17 y quiero ya preguntarle por su labor, porque sé que se ha encontrado, o me imagino yo, porque la pregunta va encaminada hacia allá, ¿se ha encontrado usted con casos de autismo en Girón? Girón hay casi 200.000 personas, cerca de 210 barrios. Usted todo el tiempo está no solamente atendiendo ahí en la IPS como tal, en la Alameda de las Nieves, sino que tiene un programa muy lindo que se llama Rehabilitación en Casa, en donde usted y 4 o 5 compañeros más van a los diferentes barrios a atender a la gente en sus hogares, para que la gente, pues, hombre, además de la comodidad, no tenga que pagar para ir hasta las instalaciones, porque a veces no están los recursos y es una gran ayuda. ¿Se ha encontrado con varios casos, Mayra, de autismo? Sí, César, es cierto. Dentro del programa tenemos algunos pacientes que tienen autismo, algunos niños con autismo de diferentes edades, ¿sí? Hemos tenido algunos niños que también están todavía en una edad muy pequeña, es decir, 2 o 3 años y todavía no se han podido diagnosticar, todavía no tienen la edad para hacerlo, pero igual estamos llevando un tratamiento enfocado para garantizar pues su interacción comunicativa. Algo muy importante que siempre recalco en cada uno de los casos es que nos gusta trabajar de forma muy continua con los padres, es decir, somos un equipo, entonces muchas veces los papás están dentro de la terapia, participan de ella y además pues se dejan recomendaciones para tener en cuenta en el día a día de cada uno de los pacientes, poder garantizar sobre todo esa parte comunicativa, que cada uno de los niños con autismo pueda llegar a interactuar y comunicar todo dentro de su entorno. Bueno, me gusta mucho eso porque a veces pasa de pronto por las ocupaciones que le dejan toda la responsabilidad al profesional, ¿no, Mayra? Y es un tema, un trabajo en equipo, en conjunto, porque ustedes se van, termina la terapia y la vida continúa y los papás tienen esa responsabilidad. Ellos son los principales responsables de ese proceso para que el niño tenga una mejoría con el autismo, ¿no? Exactamente, y más por ejemplo en el caso del autismo, que es algo que es día a día, es decir, ellos cada día
deben establecer rutinas, deben manejar un lenguaje acorde para que ese paciente con autismo logre comunicar las cosas que desea. Bueno, Mayra, para que la gente corrobore lo que estamos diciendo acá, lo ratifique, pues yo los invito a que ingresen al canal de YouTube. Todos los domingos nosotros en Comunicaciones publicamos algo que se llama El Caso Exitoso, que en resumidas cuentas, Mayra, es la ayuda que reciben los gironeses, la ayuda profesional en cualquier área, en la psicológica, jurídica, en odontología, en planificación, en nutrición, en fonoaudiología, en rehabilitación integral, y que la gente afortunadamente obtiene los resultados que estaba esperando. La ayuda se hace efectiva. Esos son los casos exitosos. Ya hemos contado unos 2 o 3 de fonoaudiología, pero sé que hay muchísimos que usted lleva a diario en el municipio. ¿Y por qué digo esto, Mayra? Porque quiero que usted le entregue a la gente la información de qué deben hacer si tienen dudas sobre el autismo. ¿Qué deben hacer? Consultar a un profesional para que usted les haga la valoración. ¿Cuál es el proceso y la ruta que ustedes llevan a cabo? Bueno, generalmente cuando los niños entran al consultorio de fonoaudiología ya han estado previamente por medicina general o por el pediatra, ¿sí? Quien determina que realmente pues hay alguna dificultad en el área comunicativa de cada paciente. Una vez esté la remisión, en el área de fonoaudiología lo que realizamos es un tamizaje para poder determinar cuáles son las habilidades y las áreas de fortaleza que debe tener cada paciente y determinar pues el diagnóstico fonoaudiológico y qué tanto apoyo requiere ese paciente en el área del lenguaje. De igual manera siempre estamos muy abiertos y muy presos a poder darle información a los padres. Algunas veces llegan con dudas, no saben si su hijo tiene autismo, si no tiene, qué hacer, qué paso seguir. Entonces siempre en el consultorio de fonoaudiología estamos con toda la información disponible para cada uno de los pacientes y siempre recuerden que si tienen alguna duda, alguna sospecha, es importante acudir directamente a un especialista para poder hacer una intervención de forma oportuna. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo se sintió? Súper bien, gracias por la invitación, César. Perfecto, bueno, una vez más, los profesionales nos acompañan y nos entregan la información más importante, información de calidad, junto a unos datos o algunos datos que nosotros recolectamos acá de las entidades oficiales. Capítulo 17 en este caso, en el que hablamos del autismo, un tema realmente muy importante. Queríamos entregarles la información pertinente, que ustedes supieran qué hacer en caso de que sus hijos sean diagnosticados con autismo, o no solamente los hijos, también de pronto algún sobrino, su nieto, si de pronto nos está escuchando alguien mayor, o algún amigo, el hijo de algún amigo, en fin, siempre la información y el empaparnos de estos temas de interés general es fundamental. Pero mi invitación y mi reflexión siempre es a que hagamos las cosas con amor. Si en este caso nuestro hijo fue diagnosticado con autismo, no hay nada mejor que el amor, siempre estar ligados a ellos, conocerlos, saber qué les gusta, saber qué les afecta y nosotros tener toda la paciencia y la dedicación para junto a los profesionales poder llevar a cabo el proceso de la mejor manera. Nos vemos en 8 días para que nuevamente hablemos de temas de bienestar y salud en un nuevo capítulo del podcast Saludable. Estuvimos con la producción del gran Mao Torres, la dirección de Edson Torres y quien les habla, César Vecino. Shalom, que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo. Chao.